Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá empezando, por ahora, Luna y yo, la charla de terapias expresivas corporales con Leonardo Laguna, que bueno, yo lo admiro un montón. Él es psicólogo, arte terapeuta, educador popular y sabe un montonazo de distintas terapias corporales. Ahí está entrando Leo. Bueno, me tenés que mandar solicitud para entrar en la... Ah, no, ahí está. Ahí te invito yo. A ver ahora. Hola, Cristina. A ver si se está sumando. Ok. Tenés que... Debe estar aceptando la solicitud. Bueno, esta charla va a girar alrededor de las terapias corporales, que son muchas. Hay muchas escuelas, muchas líneas. Yo conozco principalmente la bioenergética, que es en donde me he formado y en lo que trabajo, pero bueno, esta charla con Leonardo, él conoce muchas otras líneas y me parece además una persona muy, muy cálida y muy humilde para hablar de todo lo que sabe. Así que espero que se puedan quedar, que puedan disfrutar este rato, esta charla, y también participar con las preguntas que tengan, con las dudas, con los comentarios. Eh, Acá veo, por ejemplo, Ana y Cristina que se sumaron. Eh, bueno, estamos ahí, se ve que Leonardo salió y entró porque me mandó un mensajito que, a ver ahí. Eh, pero bueno, les decía que la invitación está abierta para que todos comentemos y eh, siempre más allá del aprendizaje, yo creo que la experiencia es la experiencia que uno pasa por el cuerpo, la experiencia personal. Y ahí está entrando Leo. Hola, Leo. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Buenísimo, me alegro. ¿Cómo andás? bien, bien acá, contento de que volvamos a charlar. Leo. Qué bueno, bueno, yo también contento. Y bueno, buenas noches también a les que estén escuchando. Así que bueno, vamos a charlar un poquito, continuando lo de la otra vez, ¿no? Sí, hoy alguien me preguntaba dónde estaba la conversación. Bueno, en el Instagram mío está guardada la charla anterior, yo después la voy a volver a compartir o lo voy a poner abajo en los comentarios el link. Pero bueno, quien se esté sumando ahora por primera vez, no hay problema, quédense porque vamos, vamos a charlar. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de unos inicios de la terapia corporal, hablamos un poco de Reich, de Lowen, vos mencionaste de las líneas de los post-reichianos que están en Europa, Ujú, en Europa trabajando. así es. Y bueno, yo tenía ganas de, eso me quedé un poco, reescuchando la charla anterior, me quedé con ganas de preguntarte qué más sabías sobre los post-reichianos en Europa, ¿no? Eh, Bien, bien. Sí. Mira, acá en Argentina no hay mucha información que digamos sobre los postreichianos. Hay en internet quizás, si uno se pone a buscar detenidamente, hay varios libros, varios artículos, varios PDF que subieron, algunos trabajos también que se ve que son tesis de posgrados, viste, de preparación académica. Hay mucho de Europa, subido de España,
o dentro de todo de algún país de Latinoamérica también, no mucho acá de Argentina, Mm. pero bueno, hay que, si uno lo busca, la información está ahí, hay que ponerse a buscar. Los post-reichianos, como lo dice la palabra, fueron los discípulos de Wilhelm Reich y que siguieron sus desarrollos, o algunos aspectos de sus desarrollos, quizás no todo, algunos tomaban alguna cosa, algún aspecto teórico, alguna práctica y otros otra, pero en líneas generales son los discípulos que siguieron su desarrollo. Es una línea que, como yo te había mencionado en la charla anterior, tuvo mucho auge, o un auge considerable en Europa. No tanto en Estados Unidos, donde tuvo más desarrollo la bioenergética, ¿no es cierto? En especial la bioenergética de Lowen. Y en Europa más lo post-reichiano, que tiene también varias líneas. Hay una línea que abrió un psicoterapeuta somático corporal, que era, eh, espérate, a ver, siempre es un nombre difícil, Ola Ragnes, un noruego, Sí, lo habías lo habrás nombrado. escuchado nombrar. Sí, Claro, Ola Ragnes fue como un discípulo de Reich y que tomó principalmente toda la línea de la vegetoterapia caráctero-analítica, toda la línea del trabajo con diferentes corazas, con diferentes puntos del cuerpo, y lo que se desencadenaba al accionar sobre cada parte del cuerpo. El trabajo de Ragnes y en general de toda la terapia post-reichiana es más tranquilo que la bioenergética, entre comillas, no es más tranquilo, pero aparentemente tienen otro modo de operar más con el paciente en reposo, no tiene quizás tantos movimientos vibrantes o vibrátiles como la bioenergética, que tiene movimientos más fuertes, más de carga y descarga, pero no obstante también moviliza cosas muy profundas y muy hondas. Bueno, la tradición de Ragnes retomó el trabajo de Rey sobre los puntos, sobre lo que él llamaba los anillos de comprensión, que son esas partes del cuerpo de cada persona que mantenemos como comprimida, mantenemos tensionada, a partir de nuestro desarrollo vital y de nuestras vivencias y de nuestra inserción de la cultura, que nos lleva a inhibir, reprimir, ¿no? Desplazar ciertas vivencias porque traen angustia, porque son desagradables, ¿no es cierto? Se va formando todo un inconsciente, como también lo había descrito Freud y el psicoanálisis, pero acá encuentran que es un inconsciente profundamente corporal, es un inconsciente que se vive en el cuerpo, está en inmanencia, está en vivencia paralela con el cuerpo. Si el inconsciente es corporal y todas esas vivencias que uno tuvo, todas esas representaciones de las que hablaba Freud, todo ese aparato psíquico, es un aparato psicocorporal, es decir, las vivencias quedan grabadas. Entonces, en el trabajo clínico de los primeros discípulos de Rey, sobre todo el trabajo de Ola, encuentran que al estimular cada una de esas zonas van a venir imágenes, van a venir emociones, vivencias. Entonces es una especie de asociación libre. ¿Te acordás cómo usaba Freud el método de la asociación libre? El paciente tenía que ir recordando y asociando libremente los pensamientos y las representaciones, las emociones que venían, y en base a eso se iba armando todo un hilo histórico, toda una construcción que también ayudaba el analista con las interpretaciones, donde tomaba algunas cosas relevantes. Acá la asociación libre se desencadena justamente teniendo en cuenta el cuerpo también, y a las imágenes que vienen al abrir, al estimular cada uno de esos anillos. Si hay ejercicios específicos en cada uno de esos anillos, el anillo ocular, la garganta, el pecho, viene a ser el anillo torácico, el abdomen, ¿no? ¿Viste cuando uno se angustia o cuando uno está nervioso, uno qué siente? Como que tiene una pesadez en el pecho o algo hay gente que lo describe como que un animal o le cayó algo arriba del pecho y tienen un peso, ¿viste? Cuando uno está angustiado, que se le cierra la garganta, ¿no? Y uno quiere expresar algo y no encuentra la palabra. La palabra angustia viene de angostamiento, justamente, sangor, algo se achica, se, se oprime,
se angosta, y eso profundamente en lo corporal se siente, ¿no? Como dijimos la otra vez, la angustia es un afecto que no miente y es profundamente corporal. Sí, entonces, en este trabajo asociativo, cada, cada trabajo sobre las partes, sobre los segmentos del cuerpo, va desencadenando recuerdos, imágenes, representaciones, y va complementando esa asociación libre que tiene el paciente. Reich en los últimos momentos había abandonado un poco la parte verbal, se centraba más en el trabajo corporal. De hecho, casi no hablaba De en las hecho, eso es lo que terapias, le era va a más criticar. corporal. Eso se lo va a criticar Lowen, ¿no? Se También. lo va a criticar Lowen, totalmente, sí, porque Reich se había dedicado últimamente, en su última etapa, solamente al trabajo corporal, y a lo que pasaba en ese cuerpo y en esos anillos, y a lo que él llamaba, bueno, esto de movilizar el orgón, que era la energía vital, que se había estancado, que también él la relacionaba con la sexualidad, etcétera. Incluso en algún momento tenía pensado diseñar un aparato, bueno, andaba un poco con todo eso, Sí. que después tuvo problemas, Rey, problemas con la ley, por todas esas cosas, y bueno, era un genio Rey, pero creo que Sí, muchas cosas las comprendía intuitivamente, pero no terminaba de encontrar cómo manejarlas, cómo operar con eso, quizás, ¿no? Entonces, todo este trabajo de los primeros post-reichianos sí retomaron la palabra, retomaron este trabajo más de escuchar al paciente, de ver qué se asociaba con lo que le iba pasando en el cuerpo. ¿Sí? Por eso es una psicoterapia somática integrativa, se puede decir, porque vuelve la palabra y vuelve otra vez a unir eso que medio se había separado en el último trabajo de sí. Rey. Y después Ola tuvo eh, una, una discípulo que fue Gerda Boyensen, que trabajó lo que se llamó biodinámica, que es un derivado de una terapia post-reichiana, se puede decir. Algunos la llaman bioenergéticas suaves también a estos desarrollos. Y Sí, ella trabajó fundamentalmente lo mismo, ¿no? Cada una de las partes, pero a ella le gustaba mucho centrarse en la parte del abdomen, en lo que llamó toda la parte más peristáltica, ¿no? Más del sistema vegetativo, de los tejidos profundos principalmente. Porque ella decía, así como hay corazas musculares que tenemos en los músculos, rigideces, formas rígidas en los movimientos, ¿no? Toda la estructura de carácter llevada al cuerpo, eso está en los músculos, pero también hay corazas en los músculos profundos. Viste que los músculos se dividen claro. fundamentalmente en dos. Hay una musculatura estriada, que es más fuerte, que es la de los músculos voluntarios, Sobre todo, que no, ¿cómo? los músculos de la Del, espalda, sobre todo. exactamente, los músculos con los que hacemos fuerza, los músculos fuertes, la espalda, fundamentalmente, por eso es donde uno tiene muchas tensiones en todas Claro. esas partes. Pero también los brazos, las piernas también. Hay mucha musculatura estriada en las piernas. Paradójicamente el corazón es un músculo estriado, fundamentalmente. Y eso que está bien en lo profundo, pero necesita una fuerza para latir. Creo que tiene una parte de una musculatura más lisa, pero fundamentalmente es musculatura estriada. Este, bueno, y después hay otro grupo de músculos que son de fibra lisa, son más profundos, que por lo general corresponden al sistema nervioso autónomo. Toda la parte de la digestión, ¿no? Toda esa parte profunda que tiene uno, que por lo general no está sometida a la voluntad, tiene musculatura fina, musculatura este, lisa, le dicen, ¿no? Para diferenciarla de la otra. Y ella encuentra que muchas de las corazas se encuentran ahí también alojadas, en la musculatura lisa, ¿no? Y eso tiene que ver, viste, también las personas cuando están atravesando un momento de estrés, de mucha tensión, se les cierra el estómago y tienen problemas digestivos porque algo le afecta ahí, algo no funciona bien, tiene problemas gastrointestinales, ¿no? Todo lo que se conoce como el intestino irritable,
por ejemplo, que antes se le decía colon irritable, ahora es Mm. intestino irritable, como que es un término más abarcativo. Bueno, todo eso tiene que ver con musculatura lisa que va teniendo algo de esas corazas, algo de esas tensiones ahí encapsuladas, que bueno, que son las que se presentan. Y también, por ejemplo, las fascias, ¿no? Que es el tejido que va uniendo los músculos. Es todo un tejido que une toda la musculatura estriada, pero eh, tiene otra histología, ¿no? Y muchas veces se arman cadenas también, porque se empieza por ahí uno a tener una tensión, una contractura, y eso lo lleva a compensar con otro movimiento, con otra postura, y uno termina tensionado en otro lado, ¿no? Y a veces las tensiones en realidad ni siquiera se originan en el lugar, sino que son compensaciones de otra parte del cuerpo que uno no está trabajando bien, ¿no? Sí, Posturalmente. sí. Entonces, bueno, toda esta terapia post-reichiana derivada del trabajo de Ragnes, todo este trabajo de Gerda Boyensen, trabaja con toda la musculatura lisa, ya sean las fascias, bueno, el intestino fundamentalmente, los movimientos peristálticos. Ella hace un masaje especial en toda esa parte para decir que, para que como que el intestino se libere esa tensión y metabólicamente se ponga activo. Entonces, mediante todo ese trabajo blando, se va liberando cierta energía estancada, ciertas vivencias que estaban como en los tejidos. Por eso también a veces a las personas cuando le hacen masajes, un masaje profundo, también le vienen estados emocionales, descargas. Hay gente que se ríe, que tiene muchas cosquillas, gente que se pone a llorar, porque claro, hay como vivencias, imágenes que se relacionan estrechamente con los tejidos profundos. Entonces, Ola en su trabajo estimula mediante el masaje todo el movimiento peristáltico. Usa mucho los codos, los brazos. Si ustedes se fijan, yo no sé si hay muchos videos de Ola, eh, de Gerda, digo, de Gerda Boyensen, ¿Vos pero pudiste, sí de sus discípulos que hacen masaje. Usan mucho los brazos. pudiste hacer experimentarlo vos esos masajes o hiciste algo cercano? No, yo no lo hice, no lo experimenté de cerca, pero lo he observado. Y lo he observado en una formación que cuando hay toques profundos, a las personas se le movilizan muchas emociones. Eso lo he visto de cerca. Bueno, vos viste en La Salvador que también participaste, ahí había toda una serie de prácticas donde a veces se movilizaban en algunas personas emociones. Bueno, a mí también se me ha movilizado, quizás no tan fuerte, ni mucho menos, pero uno siente cosas cuando se movilizan los tejidos profundos, porque hay como recuerdos ahí, vivencias, emociones, imágenes, que Sí. están relacionadas con esa parte del cuerpo, con ese registro, que si uno lo va afinando, van viniendo recuerdos, cosas. Y en el movimiento también, pero eso lo trabajaron después más adelante, no solo en el toque, sino también en el movimiento, en el Bien. movimiento espontáneo, en el movimiento sutil que las personas van teniendo. Pero eso fue ya más de otras corrientes que sí ya van involucrando más lo expresivo, ¿no? Todavía estamos más con lo corporal, post-reichiano. Hay toda otra corriente que es la biosíntesis de Guadela, que también toman como referente a Reich y a Ola Ragnes. Y como lo dice la palabra, Guadela hace una síntesis de lo que él llama corrientes vitales o corrientes de vida, ¿no? Que involucra todos los aspectos de lo que él considera que es el ser humano. Sí, ya involucra el movimiento, involucra la musculatura estriada, pero también la lisa, involucra la mirada, cómo sostenemos la mirada al otro, qué pasa ahí. Eso también moviliza cosas, la voz, la liberación de la voz, eh, ¿qué más? El movimiento, el lenguaje, cómo es el lenguaje, si es directo, si es fluido, si es inhibido. Eh,
si es muy rebuscado, ¿no? Si uno tiende mucho a la intelectualización, Sí. a ese self intelectual por ahí para no conectarse con algo de lo que está pasando. Tiene un abordaje interesante. Él incluye también lo espiritual, por primera vez incluye ahí de forma directa la condición espiritual del ser humano, bueno, y la energía que se moviliza a partir del trabajo espiritual también, y con la meditación, bueno, los chakras. Es un trabajo muy, como muy amplio, el de biosíntesis, y trata de ser una síntesis de todos los aspectos del ser humano. Él dice que cada aspecto tiene dos partes. Una parte que es como más externa, como más armada, como un andamiaje medio armado, y una parte más interna que tiene que ver con algo más nuclear, con algo más espontáneo, con algo más esencial de la persona, que tiene que ver más con quién es, con su identidad o sus identidades, nunca es una, ¿no? Sus identidades. Y cuando esos núcleos se liberan de todas esas capas de cebolla y corazas que nos recubren, la persona es no solamente más vital, sino más genuina, con lo que le pasa con ella misma y con los demás, más espontánea, más conectada con sus deseos, con sus necesidades. Y eso lo va a expresar en todos los ítems de la rueda que te nombré antes. Lo va a expresar en la mirada, lo va a expresar en el lenguaje, eh, en cómo se conecta y vincula con los demás, en sus movimientos, en su nivel de energía, cómo se siente energéticamente la persona, ¿no? Cómo organiza toda eh, su metabolismo corporal energético, ¿no? Su carga y su descarga. En fin, en todos los aspectos, ¿no? En el espiritual también, dice él, una persona se siente conectada espiritualmente con algo superior. Bueno, Lowen también lo dice, ¿eh? En la espiritualidad del cuerpo él va a hablar de eso, Pero de la la experiencia espiritualidad del cuerpo va espiritual, a ser de los últimos libros de Lowell. de los últimos libros de Lowen, exactamente. Así es, sí. Y bueno, a todo este conjunto se lo llamó bioenergéticas suaves porque trabajan más en reposo. Lo que no quiere decir que sean menos movilizantes, ojo, aclaro eso, pero trabajan más con el paciente en reposo. No tanto la bioenergética, que es más activa, Sí, tiene los mucho que ver, me ejercicios que parece, emplean. tiene mucho que ver con la idiosincrasia norteamericana y la idiosincrasia europea, ¿no? Totalmente, hay Uno ve algo, las yo te películas lo de mencionaba la otra vez. acción, digo, ¿no? Lo que uno tiene, ¿no? Más rápidamente asocia y el cine europeo algo más lento, más tranquilo. Totalmente. Mira, lo estético va unido, eso la gente que ha leído filosofía lo sabe, lo estético va unido a lo ideológico, va unido a la ética y a la filosofía, ¿no? Y podemos acá decir a la psicoterapia. Son modos de psicoterapia existenciales también, porque hablan sobre la existencia de las personas, la fenomenología y el existencialismo, ¿no? Cómo las personas van sintiendo sus cuerpos, sus vivencias y cómo la experimentan y las registran y las ponen en palabras, etcétera. También te diré que acá en Argentina yo lo que noto, y vos no sé si coincidís, quien pienso que sí, eh, la bioenergética no es la bioenergética clásica porque toma mucho también de Claro. otros lugares. Sí, Hay como algo más abarcativo, ¿no? Más convergente. sí, y esa era la segunda parte de esta charla, que era, vos habías hablado la otra vez de una escuela de terapia corporal nacional, ¿no? De una escuela Sí, argentina, de alguna manera, y sobre todo pienso, más que argentina, creo que es más porteña, porque, eh, hay que decirlo. claro, creo que Es todo, un sesgo ese, sí, es porque. claro, digo, Sí. Aunque primero, te diré que en el norte, por ejemplo, vi en varias, chusmeando así programas y todo. Yo soy re curioso y me leo todo. Vi que hay varias universidades, ahora igual no me acuerdo cuál, que tienen en su formación cuestiones ligadas a lo bioenergético, al movimiento corporal expresivo, a la Gestalt también. sí, Y bueno, hay como más apertura en el interior, en algunas, no en todas, eso desde sí. ya, no en todas.
Sí hay una escuela argentina que, entre comillas, no es que haya una escuela, así como con un nombre, qué sé yo. Es todo un lineamiento de varias corrientes y varios desarrollos que tuvieron lugar acá, que a veces se entrecruzaron también, que dan como una idiosincrasia, como vos decías, una idiosincrasia particular de lo que fueron los aportes de Argentina para todas estas cuestiones de lo corporal y de la psicoterapia. Así como pasó en el psicoanálisis, que hay una escuela argentina importantísima de psicoanálisis y hay un montón de aportes de psicoanalistas reconocidos en el mundo. Entonces, lo mismo pasó con todo lo que son las psicoterapias somáticas o corporales expresivas. Hay un aporte de figuras argentinas, que ahora por ahí vemos un poquito, que son reconocidos a nivel mundial. Es decir, acá hubo pioneros en ese trabajo. Y bueno, esa era la otra parte que la que vos por ahí querías charlar un poco sobre qué pasó acá. Claro, Acá hubo muchos aportes. A ver, para nombrar algunos, seguramente haya muchos más y que yo no conozca, ¿eh? sí, sí. Eso desde ya. Yo cuando, bueno, Pero, cuando empecé la charla vi que se sumaron un par de personas que conozco, que sé que están en la movida de lo corporal, y ahora veo que sigue entrando gente que están escuchándonos, y la invitación está abierta a escuchar, digamos, todas las voces de quienes están acá, porque puede que pero alguien eso desde ya. esté haciendo algo y que lo comparta sería buenísimo. Eso desde ya y que me corrijan también. Sí, Eso por supuesto, y que no coincidan o que me digan algo que yo no sepa, eso desde ya. Bueno, acá es una historia larga. Entre otras figuras, eh, acá en Argentina, bueno, primero a mitad de siglo pegó fuerte el psicoanálisis, mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Más o menos, finales de la década del 40, los 50, los 60 también, hubo mucha producción psicoanalítica, ligada todavía más a los médicos, ¿no? Se fundó la Asociación Argentina de Psicoanálisis, que era la terapia que más fuerte pesaba, todavía ligada a lo médico fundamentalmente. Y había otra tradición que era como más cientificista, más conductual, podemos decir. Estaban esos dos lineamientos. Después quedó más fuerte tradicionalmente el psicoanalítico. Y dentro de lo corporal podemos mencionar, una pionera fue sin duda Patricia Stokoe, con la expresión corporal. mm, La expresión corporal que hoy día se practica en el mundo, la verdad que ella fue la que lo sintetizó el método de expresión corporal. Y también ella lo llamaba expresión corporal y senso-percepción, ahora, Patricia, Patricia Stokoe, que venía del mundo de la danza, ¿no? No venía de del... la danza, Mm, exactamente. No venía de la medicina. Acá claro, venía del mundo de la danza, del arte, claro. venía del mundo del arte. Y bueno, y ella se interesó por cómo vitalmente uno puede expresar mediante la danza y mediante la expresión del movimiento lo que le está pasando. Y cómo lo registra, por eso también lo senso perceptivo, cómo uno registra su cuerpo, con todos los sentidos que uno tiene, ¿no? Uno tiene no solo la vista, el olfato, el oído, los cinco tradicionales, sino que hay toda una serie de sentidos corporales también, que nos dicen cómo está el cuerpo en el espacio, eh, que captan la temperatura, que captan el aire, la presión del aire incluso, que captan donde uno está apoyado, y esos sentidos, incluso si uno tiene los ojos cerrados, siguen operando. La vista es una apoyatura, pero igual estos sentidos operan. Sí. Toda una gama de sentidos nuevos que tienen que ver con lo corporal, ¿no? Y cómo siente el cuerpo y cómo está interiormente, cómo están las partes interiores del cuerpo, los órganos, ¿no? Hay toda una serie de información que va arrojando todos estos sentidos que hacen a los sensoperceptivos. Y después que ya le da mucha importancia también a la imaginación corporal, ¿no? En el cuerpo vivo, ¿no? Ella trabaja por ahí, que aparecen, ¿no? Con flores, con las
la persona. Medio problema de señal, ¿no? Sí, sí, se me está, no sé si es mi internet pero se entrecortó un poquito lo último. A ver, Lo último, ya no se escucha. Ahí va, eh, ahora mejor, sí, sí. ahora mejor. Digo que Sí. ella también, todo el grupo de Patricia, porque después siguió todo el grupo trabajando, incluso ahora está Débora, que es la hija, que a Débora no la conozco personalmente, pero sé que sigue trabajando mucho de lo sensoperceptivo y de la expresión. Le dan mucho trabajo a la imaginación también. Decía, las imágenes que van viniendo cuando uno se mueve, ¿no? Si uno se mueve por un campo, o bajo la lluvia, o con colores. Entonces ya hay algo más que se une a todo ese movimiento que busca como despertar algo y facilitar la expresión y la corriente vital. Y la danza también, acá se corresponde con algo de la danza interna de cada persona. Y también está María Fuchs, que hizo un trabajo muy interesante, que ahora en enero cumple creo que 100 años. Wow. Le van a festejar, hay un baile colectivo ahí en la calle, le van a hacer en su fundación, creo que es ahí cerca de Callao y Corrientes. Y María también viene del mundo del arte, de la danza, y empezó a incorporar la danza este, en todo lo que es la danza contemporánea, ¿no? Con todo lo nuevo que cambia la danza contemporánea, que hay más libertades de movimiento, que hay otras estéticas, que no se permitía por ahí la danza clásica, ¿no? La danza contemporánea es una danza para todos, podemos decir, cada Ujú. uno en sus posibilidades. Y ella lo empezó a trabajar con muchas personas con capacidades diferentes, podemos decir, personas sordomudos, por ejemplo, ella trabaja, aunque no puedan escuchar la música, hay una música interna, un ritmo interno, y se pueden integrar perfectamente a una clase de danza. Personas ciegas, bueno, hace un trabajo, la verdad que maravilloso, y bueno, es llevar la danza, ella dice que no hace psicoterapia, ni análisis psicológico, ni mucho menos, simplemente pone a disposición algunas herramientas de la danza para el bienestar de las personas, para que se sientan más creativas, más libres, más conectadas consigo mismo y los demás. Y algo de esto, por supuesto, hoy día se toma también, ¿no? Hay clases de bioenergética que incluyen un ratito de danza, ¿no es cierto? Como las de bioescuela también, que siempre un ratito se baila, se Sí. conecta con el baile profundo de cada uno. No hay que repetir ni coreografías, ni imitar a los demás, ni mucho menos, sino que es lo que cada uno, lo que le pide el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Está la Gestalt también. La Gestalt también tiene toda una corriente este, que le da lugar al cuerpo, ¿no? Las necesidades corporales. Ellos dicen que cada persona tiene una autonomía y una autoorganización organísmica, ¿no? Un ajuste organísmico que es escuchar lo que le está pasando al cuerpo en ese momento, qué necesita, ¿no? El cuerpo. Y ellos en su terapia observan mucho cómo está el cuerpo de la persona. Si está relajado, si está tenso, si está con los brazos cruzados, ¿no? Si está defendiéndose de algo, si evita la mirada, cómo está la voz, si la voz se apaga, se va para adentro, si tartamudea, ¿no? Entonces buscan en todo ese idioma gestual y corporal cosas que, bueno, que tengan que ver con ciertas tensiones y conflictos que están ahí desequilibrados y lo que buscan son, Ujú. mediante la expresión esta, ser consciente y poder liberar todo el ciclo que ellos trabajan, ¿no? El ciclo de las necesidades. A mí es un concepto que me gusta mucho, esto de la autoorganización organísmica, porque me parece que con otras palabras es lo mismo que de lo que habló la bioenergética, por ejemplo, de lo que hablaba Rey, Ujú. o los reichianos. Hay algo de estar conectado y de tener conciencia corporal de lo que está pasando, y que uno si se conecta con eso,
va a acceder a cierta información y a ciertos estados que de integrarlos, de tramitarlos, de abordarlos, en una terapia, eh, la persona realmente va a tener cambios y se va a sentir mejor y se va a movilizar una autenticidad, ¿sí? A mí me gusta mucho también este concepto de Winnicott del verdadero self. Él dice que el verdadero self tiene raíz corporal. Eso lo dice Winnicott, que era un psicoanalista. No era un psicoterapeuta corporal, pero era un psicoanalista súper creativo y abierto, ¿no? Cuando habla del juego, de la espontaneidad, de la creatividad, del verdadero self. Es Sí. esto, ¿no? El verdadero self es estar en contacto con las necesidades del núcleo y las necesidades organísticas de las personas y que tengan libre flujo para eso, Es que es ¿no? así, porque si vos observás en la naturaleza cualquier árbol, cualquier planta, hasta una mandarina, te vas a dar cuenta que cada mandarina es distinta a las otras mandarinas. Uno tiene el concepto de la mandarina, el árbol, y pensás un tipo de árbol o un tipo de mandarina. Después cuando vos observás en la naturaleza, cada cosa es distinta. Entonces, es, Exactamente. es entendible pensar que nuestra subjetividad está en el cuerpo, porque si nosotros nos observamos, tenemos diferencias en el cuerpo, tenemos distinta voz, distinta piel, distinto tamaño, bueno, y no solamente hablo de lo biológico, ¿no? De los gustos personales, de las elecciones, de las cosas que no elegimos, pero que nos llevan, que generan nuestra subjetividad, pero sí, yo Así es, exactamente. creo que ¿Viste está... dos cuerpos iguales alguna vez? No, ni siquiera en dos No, mellizos, en dos gemelos de dos ni cuerpos. siquiera en los gemelos. En los Claro. gemelos es impresionante a veces las diferencias que tienen los gemelos en el cuerpo, porque uno es más grandote, más gordo, más bajo incluso, y otro se puso más alto. Eso tiene que ver con esta particularidad y con estas esencias y con el deseo y con la subjetividad propia que va desarrollando cada persona. No hay dos personas iguales, para nada, como vos bien marcaste antes. En cada una de esos ítems que nombraste, hay diferencias y ni siquiera la misma persona es la misma, no esto del devenir que hablaba también la filosofía, o de la negación, como decía Sartre, somos nosotros mismos que nos vamos negando, ¿no? Y al negarse uno se transforma, a negar lo anterior, quiere decir él, ¿no? Al negar profundamente quién uno era, le da a uno la posibilidad de transformarse, ¿no? En este devenir dialéctico. Y bueno, y en Argentina, a ver, para volver un poquito a lo de antes, tuvo varios desarrollos también, lo que fue un método que fue el de Milderman, eh, que era una psicoterapeuta que en realidad enlazó ahí varios métodos. Ya falleció hace muchos años, creo que falleció en la década del 80, y ella trabajaba mucho con danza, con movimiento espontáneo y con plástica. Ella trabajaba mucho con dibujos, con expresiones plásticas, con la voz, también con algunas escenas, ya incluyó el teatro, el trabajo de ella, que a veces es llamado gimnasia rítmica expresiva también. Incluso hay varias escuelas que se derivaron después de Milderman. Está la de Hugo Ardiles, que falleció creo que el año pasado, está la de Río Abierto, pero fundamentalmente se basan en el trabajo de Milderman, que fue como una pionera, y ella, bueno, en todo este trabajo entrecruza varias líneas de expresión: la plástica, el movimiento, el teatro, el trabajo corporal también con figuras griegas, ¿no? Con ciertas posiciones Ujú. que las trabajaba Milderman, y bueno, a partir de ahí se desencadenaban también imágenes, vivencias, y eso después lo plasmaban en lo que se llamó color expresivo, iban trabajando con témperas, con acuarelas, y lo trabajaban también en escenas teatrales, en fragmentos teatrales, temáticas que iban surgiendo. Iban a ver que los temas que surgían tenían relación, lo que se plasmaba mediante el color, lo que se plasmaba mediante las escenas teatrales,
los sentimientos que venían a través del movimiento, de la expresión corporal. Después todo eso lo compartían, se hablaba, había toda una cuestión grupal, verbal, de compartir las resonancias y las vivencias de cada uno. Así que acá ya hay algo de lo expresivo, no es solo corporal. Ya hay una integridad corporal expresiva en este trabajo de ella, de la gimnasia rítmica expresiva y todos sus derivados, ¿no? Hay varias escuelas hoy día, pero más o menos el tronco en común fue ese. Después, ¿qué más? En Argentina, bueno, por supuesto tenés la bioenergética que se trabaja hace muchos años en varias escuelas, ya en varios centros, que es una bioenergética, como decíamos antes, más integrada. Y de esto por ahí podés hablar vos mejor, que Porque, conoces por más, que es ejemplo, tu línea y tu nosotros formación. en la bioescuela vimos autores como Kesselman, como Pavlovsky, del mundo del psicodrama. Totalmente. Así es, como Winnicott que te nombré antes, se van nutriendo de varios lugares y de varios autores que tienen que ver con lo humano y con la salud mental y con la psicología social también. Sí, Otro de las áreas donde Argentina fue pionero, todo el trabajo de Pichon Rivière, la psicología social, el trabajo en grupos, el arte terapia, que también la trajo Pichon. A la Argentina, al empezar el trabajo en grupo, empezó a trabajar en todos los dispositivos de arte terapia, su trabajo en el Borda, ¿no? Con los pacientes psiquiátricos, esto de empezar a trabajar en el arte, ¿no? Esto de lo siniestro que es transformado mediante lo estético y el arte, puede llegar a transformar en algo maravilloso, lo que decía Pillon. Eh, y bueno, todo este grupo operativo que es esto, es trabajar ciertas líneas expresivas o resolver, plantear algún tema para debatir, para resolver, que incluso en el grupo operativo hasta puede ser un problema que tenga la comunidad, un tema en especial que se reúnan varias personas a tratar de resolverlo. sí. Todo esto fue pionero, toda esta psicología social fue pionero acá en Argentina. Guillón, Blecher, Ulloa, bueno, hay un montón, seguro me quedo corto, un montón de pensadores, de psicoanalistas, de médicos, de filósofos que trabajaron el tema. Y después dentro del psicoanálisis también hay todo un movimiento a partir de los 60, principios de los 70, eh, que se salieron como de la doctrina de la Asociación Psicoanalítica Internacional, todo el grupo Plataforma, ¿no? Que empezó a incluir cuestiones de lectura social, en cómo consideraban la teoría y cómo abordaban a las personas. Y empezaron a leer, a brevar fuentes del marxismo, de las ciencias sociales. Hay todo un conglomerado de aperturas que se fueron abriendo dentro del psicoanálisis que lo enriqueció mucho. Y de ahí surgió todo el trabajo también de Tato, vos que lo nombraste antes, de Pavlovsky y de Kesselman, que ellos eran de plataforma, después se abrieron y empezaron a considerar un psicoanálisis mucho más amplio, mucho más operativo, teniendo en cuenta la psicología social, la grupalidad de las personas, porque nos desarrollamos en vínculos y en grupos. Ahí se forma nuestro psiquismo, se Claro. forma aislado. Nuestro psiquismo está eh, en unidad y operante en inmanencia con nuestros vínculos sociales. Tempranos, la familia y después con las instituciones, ¿no? Con lo que Freud llamaba masas artificiales. Las instituciones que son la escuela, los diversos tipos de escolarización, más adelante todos los lugares en que participemos, ¿no? Grupo de amigos, un club, el secundario, la facultad, el trabajo, mismo las iglesias, ¿no? Todas las diversas instituciones y grupos por los que atravesemos van configurando también quiénes somos. Van configurando un grupo interno. Uno tiene en su psiquismo, en su inconsciente, internalizado los grupos por los que uno atravesó. Las vivencias y el modo en que uno se relaciona con esos objetos internalizados, el modo es como uno se relacionó con otros grupos. No es Claro. casualidad que uno repita los roles. Uno siempre se siente parte de un grupo, así no esté en el grupo. O sea, cuando uno dice, no me identifico con esto, es porque se identifica con alguna otra cosa. No tengas la menor duda que es así.
que hay todo un conglomerado en la fantasmática interna del inconsciente, mm, hay todo un conglomerado que tiene que ver con grupos que hemos atravesado, por cómo se configuró nuestra fantasía, nuestro contenido interno, nuestro aparato psíquico. Hay una parte que es la internalización grupal, mm, que no tiene que ver con algo ahistórico, con un inconsciente que anda por ahí volando, separado del mundo de nuestras relaciones sociales y de nuestra historia. Eso lo decía muy lindo, muy bien León Rosisner, que decía, sí, el inconsciente es un núcleo de verdad libidinal, con todo lo que vio Freud, pero el inconsciente también es un núcleo de verdad histórica, un núcleo de verdad histórico-social, porque en el inconsciente está atravesado lo que vivimos socialmente y lo que vivimos en nuestra mm, historia, en nuestras posibilidades, todo eso está en quién uno es, en su identidad y en la relación de objeto que uno tiene internalizada. Está la historia que nos atraviesa. Y nosotros podemos agregarle un poco, y seguro Rosisner estaría de acuerdo, el inconsciente también es un núcleo de verdad corporal, corporal vital. Es histórico, corporal vital, libidinal, etcétera, me parece a mí. sí. Bueno, Que iría también para considerar. como decía Blecher, un ser biopsicosocial. Blecher, gran discípulo de Pillon, biopsicosocial, claro. Hay una apertura hacia el mundo Mm, que incluye todas estas variables, ¿no es cierto? Sí, en Psicología de la Conducta es un libro de Blecher que habla un poco de sí, esto y de las transformaciones, ¿no? Las transformaciones pueden ser autopsíquicas, donde uno se transforma a uno mismo, pero alopsíquicas también, porque algo del mundo exterior también se transforma. Por cierto, esto también lo decía Pillon, ¿no? Planificar la esperanza y la adaptación activa hacia el mundo, que uno cuando está saludable puede transformar también sus condiciones de existencia, y más con otros, ¿no? Uno nunca las transforma de manera aislada, siempre es en vínculo y con otros. Y la bioenergética incluye también el trabajo grupal, no solamente es una terapia individual, sino que trabaja mucho, vos eso también sabes un montón, trabaja mucho grupalmente, y hay un compartir de lo que sucede. Tal vez quizás haya grupos que profundicen más, otros menos, puede haber diferencias, pero tiene una arraigo grupal muy fuerte, por lo menos acá en Argentina, la bioenergética. sí, Y toma un poquito de todos estos autores ahí que fuimos nombrando. sí. Y bueno, y después a ver qué más. Después está, bueno, ya los nombré antes, que es el Pavlovsky, que ya hicieron un montón de aportes dentro de la psicoterapia en general y el psicoanálisis, y después el psicodrama. Eso, El claro. psicodrama el psicodrama es toda una historia aparte, que va paralela a todo lo que fuimos nombrando. El psicoanálisis en Argentina entró, por una parte, el psicoanálisis moreniano, que es el clásico, es en el que se representan escenas, con todos los componentes del psicodrama, con un director que va como guiando un poco ahí el director de escena, con los diferentes roles, ¿no? Hay un protagonista que trae una escena, algo que le pasó, se representa un fragmento de eso, y empieza a haber diferentes operatorias, diferentes técnicas que se empiezan a usar para que la persona se posicione más saludablemente y mejor con eso que lo conflictúa y que lo trae a escena. ¿Sí? Se va trabajando con diferentes técnicas, soliloquio, cambio de roles, doblajes, hay shows auxiliares que van ayudando a la persona, toda una dinámica que es lo que trabajó Moreno, sí en psicodrama. Hablar de psicodrama nos llevaría todo un vivo entero, solo eso, ¿no? Porque es muy amplio también. Pero acá en Argentina, te diré, paralelamente al trabajo de Moreno, empezó el psicodrama psicoanalítico. Y no podría ser de otra manera, porque había una raigambre psicoanalítica muy fuerte en Argentina. Entonces, empezó mucho el desarrollo del psicoanálisis, del psicodrama psicoanalítico. Sería Con la máscara, ¿no? El Instituto de la Máscara. En parte sí, pero después ellos le agregaron otras cosas. No es solo psicodrama psicoanalítico.
quizás sea la línea fundacional, pero ellos le agregaron después otras consideraciones, otros desarrollos y el trabajo con la máscara, que no está planteado en el psicoanálisis, no está planteado como un pilar, por ahí sí, como algún trabajo aislado, pero no está planteado como un pilar operativo en el psicodrama tradicional, el trabajo con la máscara. Y ellos lo incluyen. El psicodrama psicoanalítico trabaja mucho con los aportes del psicoanálisis francés, en especial de los Lemoyne, que toman psicoanálisis lacaniano con psicodrama. Entonces acá viene toda una corriente de psicodrama psicoanalítico. A ver, para nombrarte, Dalmiro Bustos, por ejemplo, que todavía vive. Bueno, por supuesto lo nombré antes, a Kesselman también, incluye el psicoanálisis en el psicodrama que hacen, que hoy en día lo llaman corpodrama, porque como también tienen una lectura muy importante de lo corporal y a través de la autonía, etcétera, más que nada Susana trabaja con la autonía, ellos ahora les gusta hablar más de corpodrama, pero también sería un corpo psicodrama, la línea que trabaja en ellos. Eh, a ver qué más. Bueno, y los Bushbinder, bueno, Mario y Elina Matoso en La Máscara, ellos toman el psicodrama psicoanalítico, eh, pero le van a agregar todas las propias dimensiones, ¿no? De lo que fueron encontrando en su investigación, y el trabajo de los de Kesselman y de Pavlovsky, que es de multiplicación dramática, que Claro. eso sería la escuela propiamente argentina, el psicodrama, tiene unos aportes bárbaros de Kesselman y Pavlovsky, porque toman el psicoanálisis psicoanalítico y hacen una transformación. Ya no es un director, un coordinador que interpreta y trae una escena y te hace una interpretación al estilo psicoanalítico y más verticalista. No, acá ya van a traer otras cosas como para desestructurar aún más. Y van a traer el trabajo de Deleuze y Guattari, por ejemplo, de toda la línea del esquizoanálisis. Barenboim también va a trabajar el esquizodrama, que son filosofías en Francia que ya movilizan otras cosas, más ligadas sí, a recuperar a lo corporal, las potencias vitales, todo el trabajo la consideración de Nietzsche, ¿no? En la filosofía de las potencias, y a través del cuerpo conectarse con quien verdaderamente uno es. Y le hacen algunas críticas, por supuesto, al psicoanálisis tradicional, que recorta mucho a la persona, que es más, lo sitúa más en ciertas estructuras más o menos fijas, Sí, y bueno, y ellos trabajan más molecularmente, trabajan de otra manera y con otro tipo de abordaje más amplio que incluye lo que hablamos antes, lo histórico, lo social, lo existencial, lo vital, el trabajo en grupo, el trabajo con el arte terapia, y todo eso va transformando ese psicodrama psicoanalítico clásico y va siendo un psicodrama más integrador. Y en esa línea está Kesselman, está Pavlovsky, que también lo desarrolló en su teatro, el teatro del acontecimiento, está el Instituto de la Máscara también, eh, que trabajan de esta manera, y ellos además le agregan los propios aportes. Ellos hicieron muchos aportes con la máscara. Hay todo un andamiaje específico, que es una especie de rizoma, ¿no? En donde, trabajando con la expresión corporal, con el movimiento, con lo sensoperceptivo, con la asociación libre, todo eso va movilizando ciertas imágenes y ciertos devenires en las personas, que puede ser compartido grupalmente o se puede trabajar, si hace falta, individualmente también, que van haciendo toda una línea de acción donde una cosa lleva a la otra, ¿sí? Donde hay una unidad, como vos mencionabas antes, histórica, biopsicosocial, etcétera. Hay una unidad que se va desplegando a partir de trabajos diversos, que incluyen la expresión plástica, ¿no? El trabajo plástico, eh, el trabajo con la imagen corporal, lo que ellos llaman el mapa fantasmático corporal, que es dibujar de diferentes maneras un cuerpo que puede ser el propio, que tiene seguramente resonancias del cuerpo propio,
y, y empezar como a jugar un poco con lo que salga ahí, con colores, con formas, con líneas. Hay gente que dibuja paisajes en el cuerpo, hay gente que dibuja cierta anatomía en el cuerpo, sobre todo las personas por ahí que tienen alguna patología, alguna dolencia corporal, la llevan al papel y la dibujan, hasta le ponen un nombre, ¿no? Se empieza como a hacer una especie de juego fantasmático con lo que tienen, ¿no? Se empieza a liberarlo solamente de la cuestión biológica y al entramarlo en todo en un imaginario especial. Y eso después se lo lleva a una escena, a un movimiento, a una expresión corporal de lo que esté ahí dibujado. Entonces, es como una especie de, yo le digo de rizoma, esa es una idea mía. Viste que Deleuze y Guattari hablan del rizoma, donde hay varios órdenes que ninguno es superior al otro, sino que están todos unidos circularmente. Y Claro. un poco el trabajo de ellos es así. Y la máscara sirve un poco para reflejar todo eso, es como un punto de llegada, o también puede ser de partida, ¿por qué no? Para reflejar todo eso que hablamos antes, todo eso que le sucede a las personas que necesitan expresar o conocer, y la máscara es un elemento facilitador, un objeto transicional, diría Winnicott, resulta la máscara. Porque a partir del juego con la máscara, de las fantasías, de los recuerdos que despierte la máscara, de las imágenes, eh, algo aparece, ¿no? Hay gente que quizás le cueste mucho comenzar a hablar o asociar o incluso a moverse, y quizás una máscara sea el punto de partida. Con Sí. una máscara se acuerden de algo y empiecen a desplegar una fantasía, una creatividad, una producción subjetiva. Se busca lograr eso, producción subjetiva. Donde esté trabado, bueno, que algo se mueva. Que quizás a veces es lo que le pase al psicoanálisis tradicional, que a veces se traba un poco en eso y se quedan en el plano de la resistencia, ¿no? El paciente tiene resistencia. Claro, porque el paciente, por su forma de ser, le cuesta conectarse con los otros registros y le cuesta llegar a través meramente de la palabra a lo que le está pasando. O peor, con la palabra lo esquiva como de defensa. Entonces, hay cierta riqueza que por ahí se pierde. En algunos psicoanálisis tradicionales, ojo, porque hay terapeutas psicoanalíticos que trabajan maravillosamente bien e incluyen también al cuerpo, incluyen en su trabajo, aunque fundamentalmente sea verbal, pero incluyen también una corporalidad, incluyen lo grupal, incluyen lo que le está pasando a esa persona vitalmente en sus núcleos grupales, históricos, pero también en su cuerpo. Y Leo, mediante la asociación libre van tocando algo de ese cuerpo, y mediante las palabras expresadas, las interpretaciones tocan algo de ese cuerpo también. eso te iba a preguntar en tu práctica como psicólogo clínico, ¿no? Individual, me imagino que de todo esto deberás tomar ejercicios o cuestiones, ¿no? O no. ¿Cómo? Totalmente. Sí, se puede tomar desde una lectura también. Hay veces que uno puede tener una interpretación que incluya lo corporal o cómo está la persona. Si uno ve algo energético ahí, un día que está muy descargada o que al contrario vino muy cargada, uno puede tener lecturas mediante lo corporal. Si uno tiene una interpretación correcta en una terapia de lenguaje, me atrevería a decir de otras orientaciones también, no solo psicoanálisis, sistémica, cognitiva, lo que sea. Si uno tiene una interpretación acertada y correcta de lo que está pasando, indudablemente se va a movilizar algo de lo corporal y algo del registro de lo corporal en la persona. Las palabras van a tocar como plumas, ¿no? Que tocan y rozan la piel, para decirlo poéticamente. Las palabras van a tocar el cuerpo. Eso es Total. la palabra viva. Y hablando se van a movilizar sentimientos, sensaciones, imágenes, estados corporales. Yo muchas veces pregunto, para darte un ejemplo práctico, cuando estoy hablando con alguien y está asociando, una palabra ahora, ¿qué sentís en el cuerpo? A ver, decímelo corporalmente, decímelo verbalmente, pero relacionado a lo cómo te estás sintiendo. ¿Cómo estás sintiendo tu cuerpo en este momento?
sí, Entonces ya registran corporalmente cómo se sienten y qué imagen viene. Y algo de la asociación se destraba. Al destrabar estos registros, se destraba algo en el plano asociativo. Eh, ¿Qué más? Y a Leo, veces el movimiento también, el movimiento. La persona a veces necesita moverse, y bueno, tiene que moverse o tiene que hacer una toma de tierra como en bioenergética, y después de eso seguir charlando lo que le va pasando. Es decir, se puede hacer una mezcla eh, sincrónica, te podría decir, y maravillosa usando todas estas herramientas que están atravesadas por la palabra, porque siempre el registro expresivo es mediante la palabra y el movimiento, ¿no? No están separados. Movimiento, imagen corporal, pulsión, emoción, corporalidad, bueno, todo eso está funcionando de manera paralela y de manera inmanente, como una unidad, no está separado. Y lo que pasa en un registro va a tener cambios en el otro registro, fundamentalmente. No se puede cambiar verdaderamente eh, lo que le está pasando a una persona, lo que piensa, lo que siente, sin que cambie algo de su cuerpo. Y viceversa también. claro. Ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, no, Seguí esto hablando. que era el tema de lo individual y lo grupal, ¿no? El trabajo individual y el trabajo grupal. eh, yo por ahora tengo la idea de que se complementan, ¿no? Que uno, algunas cosas es mejor trabajarlas de manera individual y una terapia, yo creo que Totalmente. requiere una terapia de tiempo, requiere la individualidad, porque los grupos tienen justamente la dinámica del grupo es que se arma y se hace y se deshace y no llega nunca a tener como cierto control de eso, ¿no? Porque de repente es un grupo humano que a lo mejor el mes que viene cambiaron algunas personas, entonces, y que una terapia individual, bueno, uno, salvo que, no sé, se pelee con su psicólogo, con su terapeuta, digo, pero es algo que tiene la posibilidad de permanecer, de permanecer en el tiempo, pero sin embargo hay cuestiones, como por ejemplo la sociabilidad, o esto de la máscara, o eh, bueno, muchas personas me preguntan por el tema de bueno, el hablar en público, el hablar frente a otros, que yo creo que en lo grupal se puede trabajar mejor que en lo individual. Sin duda. Acuerdo con vos que hay diferentes formas de trabajar y algunos aspectos quizás sea mejor abordarlos más en la singularidad, más individualmente, este, en el dispositivo terapéutico. Yo te diré para aclarar, uno siempre trabaja, es mi opinión, ¿no? Como decía Freud, toda psicología individual es una psicología social. Eso, aunque parezca mentira, lo dijo Freud, no lo dijo Pillon. Pillon después lo retomó, pero Freud lo dijo primero. Uno siempre va a trabajar en grupo, aunque trabaje con una persona, porque te menciono lo de antes. Vos estás trabajando en esa persona, cómo fue atravesada por los grupos en los cuales perteneció. Así que sí o sí uno va a tener una lectura grupal de cómo son las relaciones de objeto de esa persona, ¿no? Si lo querés pensar psicoanalíticamente, esas relaciones de objeto están atravesadas en su historia vital y grupal. Eh, pero el dispositivo es individual, porque la persona necesita trabajar algo individualmente, a solas con un terapeuta. Eso puede pasar. En el psicodrama también hay trabajo individual, no siempre es grupal. Hay abordajes individuales en psicodrama que trabajan con una sola persona, tal vez con un coterapeuta que pueda hacer de yo auxiliar y ayudar al terapeuta, si se requiere hacer un personaje más, ¿no es cierto? Bioenergética, bueno, también hay trabajo individual, por supuesto, hay toda una terapia individual que también puede ser grupal. Y coincido con vos, hay momentos donde mejor la individualidad, momentos donde es mucho mejor la grupalidad, porque se crea toda una trama grupal y toda una serie de intensidades en las vivencias que posiciona a la persona de otra manera frente a su padecimiento o a lo que le pasa.
Sí, que tal vez hay una riqueza que tal vez se pierde en lo individual, en una terapia individual, porque el grupo da otro, es la multiplicidad, te va a movilizar otros puntos de vista que se dan entre iguales, porque en un grupo hay una paridad, o al menos eso en apariencia debería ser así, cuando el grupo funciona bien y circula la palabra y no hay resistencia, y las resistencias están más o menos trabajadas e integradas, hay una multiplicidad que se despliega que a veces en la terapia individual está dificultada y se pierde. Hay personas que le han hecho muy bien el trabajo en grupo y han podido resolver cosas que individualmente estaban muy trabadas y no han podido resolver. Porque el grupo es un catalizador, es como que vos enchufaras una batería con potencia, entonces va a potenciar todo. ¿Sí? Uno se enferma en grupo. también. Si uno le tocó una familia disfuncional o instituciones que te maltrataron, ¿no? La mortificación institucional que decía Ulloa, que hay mucho en la educación, en las escuelas, en las cárceles, ¿no? Pregúntale a Foucault, en todos los lugares hay mucha mortificación y dolor. Eh, entonces, uno se enferma en grupo, pero en grupo también uno puede sanar. Y en grupo, en contacto con otros cuerpos, porque estar en grupo es estar en contacto con otros cuerpos. Sí, no necesariamente contacto físico, no me refiero a eso, me refiero a que estás en interacción con otras personas y se movilizan afectos, ¿no? Sí, Y pasiones, te diría Spinoza, pasiones tristes y alegres, que en definitiva el cuerpo y la mente es eso, es una misma sustancia que lo que tiene son diferentes modos de expresión, diferentes atributos, pero la sustancia es una misma unidad, emoción, mente y cuerpo. Y en grupo se sanan muchas cosas y se dejaban que individualmente no. Las transformaciones sociales son en grupo. Una persona difícilmente pueda transformar algo sola socialmente. Puede inspirar muchas cosas, puede ser líder, eso es otro tema, puede tener mucho carisma, pero las transformaciones sociales son colectivas y son en grupo, siempre va así. Yo rescato un concepto que escuché en la Gestalt que me gusta mucho, que ellos dicen, esto es de Peirce y de la señora de Peirce que también trabajó, porque ellos después se dividieron y sí. la señora de Peirce hizo otro tipo de terapia de Gestalt y Peirce originalmente fue más volado, La historia de Peirce pero la es genial. señora, La historia de Peirce eh, es una historia súper, súper copada para un uff, terapeuta, para alguien que estudia terapia, ver la historia de Peirce. Me parece. sí, totalmente, pero la señora de él se encargó de sistematizar y de escribir libros, de agregarle un poco más cuerpo teórico, podría decir, espero que nadie se enoje, más seriedad, un poquito más a las cosas que hacía Peirce, ella sistematizó un poco más. Y lo bajó como más a tierra, enraizó, ¿no? Este concepto de bioenergética, de enraizar y estar conectado a la tierra, a la propia realidad. En la Gestalt para mí fue la señora de él, Laura Peirce, la que enraizó y le dio más forma a todo ese desarrollo. ¿Y qué te iba a decir con esto? Me perdí, hablando ya de Gestalt. Como que había ¿Qué una estábamos frase que te hablando? había gustado mucho, que habías tomado de ahí. Eso, que yo no sé si es de él o de ella, que es que las personas para estar saludablemente bien, no es una frase, en realidad es un concepto, deberían tener un proceso terapéutico en tres niveles. En un nivel individual, ¿sí? Que sería lo singular, pero también atravesar por una terapia grupal, por un dispositivo terapéutico grupal, no necesariamente una terapia grupal clásica como la conocemos, ni analizarse grupalmente, pero sí atravesar una experiencia grupal que lo lleve a modificar algo de sí, que incluya también el cuerpo, el arte, el movimiento, ¿no es cierto? Puede ser, esto puede ser un taller de actuación, puede ser una De iglesia, puede arte ser un paseo terapia, de político, actuación. un grupo Sí, ¿por qué no? También, seguro. Sí, sí, sí. Cualquier institución que termine, digamos, tenga un abordaje crítico, porque para hacer esto hay que tener un abordaje, cierto abordaje crítico, ¿no?
cuando grupalmente uno quiere cambiar y uno tiene que tener un abordaje crítico de las instituciones que uno forma, ¿no? Pero sí, sí, incluso hay iglesias que lo tienen, eso hay que reconocerlo. Así que ninguna institución estaría excluida de por ahí potenciar correctamente lo grupal. Y un nivel que es colectivo, eso me pareció muy interesante. Uno termina también de sentirse mejor cuando siente que está unido a un colectivo para transformar algo. En definitiva es un grupo más amplio. Mm, ¿Sí? Cuando colectivamente, por ejemplo, ahora veo que, viste lo de la minería, lo que pasó ayer, ¿no? mm, Que se aprobó, que habían dicho que no lo iban a aprobar, se terminó aprobando, y todo eso las movilizó a la gente, movilizó muchísimo. Una movilización transversal que no tiene que ver con un partido político, con una idea política, una idea de fulano o de mengano, sino que es algo transversal que involucró un montón de colectivos sociales. Bueno, eso es una acción social colectiva. Y eso ayuda también a sanar, sentir que uno colectivamente está transformando algo de la realidad y dejándole algo a las generaciones que vienen. Con todo lo duro que eso es, ¿eh? Y con todo lo difícil, y con todo lo complicado, y con todas las idas y vueltas. Pero cambios en los tres niveles, en lo personal, singular, en lo grupal y en lo colectivo, para estar bien. Y yo esa idea que plantean ellos, que me parece que Pillon planteaba lo mismo, con su propio lenguaje, la psicología social, su retórica, mm. Bueno, si todos los volviéramos sistemas. a Wilhelm Reich, yo no sé si él habla de lo grupal, pero sí hablaba de lo Ahí colectivo. ahí está, tal cual, las ideas pioneras de Reich, Mm, las primeras ideas que también, viste que damos una vuelta y volvemos al principio. sí, Las ideas de Reich también evocan lo grupal, lo- los dos niveles, ¿no? Uno no puede haber cambio individual si no hay un cambio en la sociedad. Un cambio individual completo, profundo. Sí, mm, puede haber cambios individuales, pero y debería haberlos. Pero uno verdaderamente va, va a estar mejor cuando uno esté inserto en grupos que funcionen de otra manera y con otra trama, y en colectivos que funcionen de otra manera con otra trama. Krishnamurti tenía una frase interesante, que era, yo de él la verdad que mucho no sé ni he leído, pero tenía una frase muy bella que decía, nadie puede estar saludable si está adaptado a una sociedad profundamente enferma. Eso decía Jiddu Krishnamurti, mm. con toda su sabiduría oriental y que viene de otro lado, lo religioso, lo espiritual, lo filosófico también, que no ahondó mucho en esto, pero es una frase, una observación muy sabia y además es cierta. Tal Uno cual. no puede estar plenamente desarrollado. Bueno, Nietzsche también dijo lo mismo con su filosofía y con sus modos y sus construcciones. Uno no puede estar totalmente desarrollado y bien si uno está adaptado totalmente a una sociedad que se enferma, que tiene muchas cosas todavía enfermas. Todo un sistema que aliena, ¿no? Todo un capitalismo avanzado que aliena cada vez más a las personas. Así que yo acuerdo con este nivel de análisis, que habría que tener cambios en los tres niveles y trabajarse en los tres niveles, en lo individual, ¿no? Lo singular, lo grupal y lo colectivo. Como vos decís, lo grupal puede ir cambiando, porque uno está en diversos grupos, pero todo eso es lo que va internalizando. Tu paso por diversos grupos lo internalizás y vas cambiando de roles y vas cambiando de experiencias. Sí, Entonces todo eso construye también quién vos sos, tu identidad, sí, tal y cual. eso te modifica. Vos Sí. siempre tenés tiempo de analizarlo tu singularidad, pero el trabajo grupal es muy terapéutico, y es muy sanador y es muy necesario, en mi opinión. Sí, aunque sea más corto y aunque uno cambie de grupos, no importa, pero es el dispositivo el que funciona, Sí, ¿sí? Y lo colectivo, por supuesto, lo mismo, lo mismo. Insertarse en diferentes colectivos que quieran cambiar algo de la realidad también. Hay veces que lo colectivo se pone en juego en lo grupal también, ¿no? Por ejemplo, vos que mencionabas el teatro.
toda la línea del teatro del oprimido que trabajó Boal. Cuando se hace una representación de teatro foro que representan una escena de opresión, ¿no? Y después pasa la gente a intentar cambiar la escena. ¿Qué harían en lugar de la persona oprimida? Ese es un trabajo en grupo, porque es un grupo que no es muy grande, por ahí es lo que se dio, lo que hay lo que haya en el salón, pero también se está trabajando a nivel colectivo ahí, se está operando de algo colectivo, porque se baja una línea de comportamiento y de representaciones sociales y de imaginarios, se lo cuestiona críticamente y se lo trata de transformar. Ujú. Y la persona se va distinta de ahí, de esa, de ese arte terapia teatral, por ejemplo, de una sesión de teatro foro, ponele, ¿no? O de teatro terapéutico, porque se movilizó algo de lo estético, de lo personal, de la emoción, se lo transformó mediante el arte, pero también esa persona cambió a nivel social, porque no va a ser la misma persona después insertada en la sociedad, que es lo que buscaba Boal, ¿no? A través del teatro buscar transformaciones sociales, grupales, colectivas, etcétera. Este, lo menciono porque vos también nombraste el arte terapia, ¿no? En sus diferentes Sí, modos de trabajo. Así sí, que bueno, es un panorama. y el teatro también que cuando, por lo menos el surgimiento del teatro en Grecia, y también tenía una finalidad de unir a la sociedad, ¿no? Era una forma de purgar el alma, las pasiones. Exactamente, la famosa catarsis de la que hablaba Sí, Aristóteles. claro, Sí, exactamente, purgaba algo de eso. Pero ojo, que Boal le hace una crítica también a eso, claro, sí, a cierto lineamiento de ese viejo teatro, porque, y Bertolt Brecht también sí, hace una claro, crítica muy fuerte y potente. sí, Eso era que se liberaba un ratito, pero después la persona volvía a estar inserta en todo un modo de claro. funcionamiento, ¿no es cierto?, habitual. Es Esta como era cuando como se para dice, transformarse un ratito, un poquito. es como cuando se dice, se hace se descargas como una válvula y después volvés a cargarte con las mismas cosas de antes, ¿no? Exactamente, es una válvula de escape, Claro, sí, pero que no termina produciendo una transformación acorde, porque aparte es una válvula de escape con lo individual, con algo que te pasó, bueno, está bien, y te identificaste con lo que le pasó al personaje, y te movilizó una emoción, y lloraste, bueno, te descargaste un rato, está bien, pero después es el mismo, en esa vieja catarsis, ¿no? Estamos hablando. Y claro, estos autores, que sí, le dan bola a la catarsis, porque es un cambio, pero hacen una crítica más afilada, porque dice, la persona no tiene que ser la misma, algo tiene que cambiar, claro. ¿no? Y Artaud, por ejemplo, también decía, este, las verdaderas transformaciones teatrales, eso lo va a tomar Tato, transforman cuerpos. Cuando uno se conmueve con una obra teatral y uno tiene una catarsis en serio, pero también un cambio social, la persona lo experimenta en el cuerpo. Mm. Hay un cambio corporal. Un actor que conmueve a otro está conmoviendo el cuerpo de otra persona. Fíjate, Sí. toda esa línea teatral que toma el trabajo de lo corporal también a su manera, ¿no? Nietzsche, Artaud son autores importantísimos, que lo toman la gente que trabaja teatro terapia, o bueno, o Boal, ¿no? Teatro del oprimido, teatro del arco iris también, que es esto un poquito más el teatro del oprimido, pero trabajado con los policías internos, ¿no? Con las propias inhibiciones, etcétera. Es muy parecido a psicodrama también, Mm. este, Bueno, estas formas de trabajo teatral, terapéuticas. ha habido como un desplazamiento, o sea, fuimos pasando de una medicina, digamos, más orientada a lo biológico o más positivista, si se quiere, a un paradigma más del arte, ¿no? Del arte como forma de pensar, de vincularse, de ser y de estar en el mundo. Totalmente, es otro concepto, otra idea de salud, Claro. además, que deja más un paradigma biomédico y más de binario, porque
sano enfermo, ¿no? Y cambia esas rigideces biomédicas, normal o anormal, horrible, mucho más horrible todavía. Todas esas ideas biomédicas viejas son reemplazadas por registros mucho más acordes con quienes somos, ¿no? Somos seres multinivel, podríamos decir, como vos mencionaste, biopsicosociales. Entonces, y estéticos también, ¿no? El ser humano es un ser político, sí, como decían los viejos griegos, somos seres políticos, pero también sociales, estéticos, porque todo eso somos nosotros, está unido. Entonces, si somos todo eso, el concepto de salud tiene que abarcar todo eso, Totalmente. tiene que abarcar cambios en todas esas esferas y dispositivos que trabajen con todas esas áreas, para que sean cambios más integrales, ¿no? Más desde el paradigma de la complejidad, te diría Moren, o desde la convergencia, te diría Pillon Rivière, la epistemología convergente. Es decir, tener en cuenta todos estos niveles, que incluyen también el arte, la expresión, no es solamente la enfermedad mecánica, biológica y que te dan un remedio y listo, no, es mucho más que eso, tanto para enfermarse como para también recuperar la salud, implica mucho más niveles Tal cual. que eso, eso Sí. es así, ¿no? Hay un análisis multinivel. Y bueno, y volviendo un poquito a lo que pasa acá en Argentina, eh, tenés también todo un dispositivo de terapias corporales y expresivas que hoy día recogen toda esta gama de cosas que estuvimos hablando a lo largo de la charla y las van como poniendo en práctica de diferentes modos, ¿no? Cada lugar seguramente se enfoque en algo más que en otras cosas, no está la idiosincrasia de cada lugar, de cada grupo de terapeutas, de cada institución o de cada terapeuta, pero creo que se es mucho más consciente y se trabaja más eh, teniendo en cuenta todos estos aspectos, todos estos niveles que nombramos antes, hoy día para trabajar. Vos mencionabas bioescuela y sí, en la formación de ustedes incluyen psicodrama, incluyen lo grupal, la grupalidad. Yo me acuerdo que cuando fui a una clase de bioescuela, yo fui a varias clases abiertas, pero en algunas hubo contenido teórico también y se incluían cuestiones relevantes a la sexualidad, a las identidades, ¿no? A toda una apertura que por ahí antes en bioenergética no se hablaba tanto. Tal cual. En el GIAB también, que es el Instituto de Bioenergética, Sí. se le da mucha importancia a todas estas cosas, a los trabajos de Winnicott, como te nombré antes, la psicología social de Pillon, es decir, hay una lectura mucho más amplia, por nombrarte solo un grupo de terapias. Y el psicodrama lo mismo, ¿viste? El psicodrama, algo que no te nombré en lo de multiplicación dramática, es un dispositivo donde la persona plantea lo que le pasó, una escena, pero esa escena después deja de ser de la persona, porque como que se la dona al grupo, se la regala al grupo. Y después cada persona lo que resuena, lo que consuena y resuena de esa escena, va a traer a la persona el recuerdo de su propia escena. Entonces cada uno va a representar una escena diferente, pero a su vez unida a la original. Y la original va a terminar transformada, Sí. con los aportes, multiplicación dramática, con los aportes de todos los demás integrantes del grupo. Sí, Y eso, esas interioridades van a ser otras ya. yo que puedo contar mi experiencia de haberlo atravesado, la multiplicación dramática, es algo que vos llegás con, hay una angustia, ¿no? Porque primero se habla de una escena que generalmente es una escena dramática, ¿no? Algo que te sucedió, que recordaste, y que de repente esa escena se convierta en tantas cosas, llega un punto que es como, no sé, se disolvió, de repente es como que vos sentís Y está. esa angustia se convirtió en creatividad, se convirtió en arte. Pasó a ser algo molecular, te dirían Deleuze y Guattari, por ejemplo. Pasó de ser algo molar, que estaba encapsulado en una persona, en vos mismo, Sí, pasó a ser una vivencia molecular porque se transformó con todas las demás resonancias que pasó a nivel grupal. Es más que disolverse, es amplificarse, sí, es tocar algo de los demás y permitir que algo de los demás
sí. estéticamente lo toquen a uno. Pero entras, Entonces, entras las personas se van diferentes. es como si entraras, digo, porque todo el arte, toda la historia del arte no existiría sin todos los problemas que tenemos como seres humanos todo el tiempo, ¿no? Entonces, le encontrás sentido de repente a todo. Claro, totalmente. Porque te apropias de cómo lo ven, cómo lo vivencian otras personas y lo que le pasa a otras personas. Pero eso hay que vivirlo para comprobarlo, porque por ahí uno si te lo explica, no si uno lo lee, bueno, sí puede estar de acuerdo, tener reparo, pero otra cosa es experimentarlo. La otra Sí, vez yo estuve, viste la casona de Humahuaca, estuve en un taller de multiplicación dramática que lo dio Carolina Pavlovsky, que es la hija de Tato, era multiplicación dramática e imágenes, era el taller. Y fue tan lindo, lo dio de una manera tan cuidadosa, respetuosa de todos, tan amena. Y la verdad era todo multiplicación, lo que vivimos. Y fue un taller hermoso, y saliste transformado. Y no es que se pusieron escenas terribles, a veces eran anécdotas, algo que pasó con tu abuelo, con la abuela, algo que te pasó en la escuela. No necesariamente eran dramas personales que uno habría, ni mucho menos. Con pequeñas historias ya salís transformado porque tuviste eh, una licuadora estética, ahora se me ocurrió. Lo licuaste eso que pasó, lo compartiste y le regalaste tu historia a los demás. sí, Y cómo resonó y cómo la vivieron los demás te transformó, te lo devuelven a vos sí. y te transforma. Aún con pequeñas cosas, con pequeñas anécdotas, te repito, no es que tiene que ser una escena angustiosa, terrible, mucho más cuando es una escena angustiosa y terrible, mucho más necesario eso. Es decir, son dispositivos que traen cambios profundos y que funcionan, y que tienen que por eso abordarse muy seriamente también, muy respetuosamente, estudiarlos para hacerlo, ¿no? Eso tiene que trabajarse muy bien, no es hacer cualquier cosa. Tiene que haber todo un trabajo profesional e interno muy, muy importante de quienes coordinen, ¿no? Tal cual. El saber hacer del coordinador en lo que sea, psicodrama, Eso terapia siempre es corporal, grupal. eso siempre es mi, digamos, digamos como mi crítica o mi reclamo a cualquier coordinador de un taller de arte. O sea, hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con las emociones lo hablamos la vez pasada, ¿no? Con las emociones que Exactamente, desnuda de alguna manera o va a aunque no sea terapia, ¿no? No es terapia, pero es algo donde se va a conectar con lo más sagrado de uno, este creador. exactamente. De acuerdo en lo que decís, es lo más, me gusta mucho eso, es lo más sagrado de uno. Sí, el cuerpo es sagrado, pero no en un sentido, ojo, religioso ni moralino, para nada, en un sentido vital de sentirse autónomamente vivo, ¿no? De sentirse, como decía Willy, con la existencia real, no la existencia falsa. Llegar a ser vitalmente quien uno es, eso es sagrado, eso es profundamente sagrado eh, y social también. Vuelvo a repetir, está lo social, estamos atravesados profundamente también por lo social. Y bueno, Leo, bueno, no sé si querés tomate algo más. Si alguien tiene una pregunta, sí, sí, sería bueno si alguien quiere comentar algo, tiene una pregunta. Yo no sé eso. cuánto tiempo nos va, supongo que en algún momento Instagram nos corta el vivo, no sé si es a la hora y Claro, media porque pasó, y ya nos pasamos de pasó la un hora, montón. por ahí se corta solo, yo no sé, o si me sale un reloj a mí que me diga tienen un minuto, pero sería lindo si alguien quiere comentar o preguntar algo y bueno, para mí agradecerte, Leo, este rato. eh, Yo te agradezco a vos mucho y a los que están ahí escuchándonos, viéndonos. Y bueno, y si hay una pregunta, un comentario, sí, algo, también el video, digamos, ahora yo lo voy a compartir porque hay mucha gente que lo ve después, no lo ve en vivo. Y claro. pueden comentar porque igualmente vos y yo vemos las preguntas en los comentarios y podemos responder por escrito
comentarios. Sí, totalmente. Acá pregunta Silvina, si no me equivoco, ¿podrías describir un dispositivo grupal ideal en este contexto? Supongo que habla de la ¿Qué virtualidad. sería? Supongo que este contexto. Ah, en la virtualidad. Sí, Sí, claro, hay que ver qué es este contexto. Y en la virtual, mira, la virtualidad es todo un tema. Hay grupos que no funcionaron en la virtualidad, personas que necesitan lo presencial, y yo he conocido grupos que funcionaron muy bien en la virtualidad. De hecho, la formación que tuve este año ahí en el Instituto de la Máscara, siempre decimos eso, funcionamos en la virtualidad perfectamente, cosa que todos teníamos dudas si iba a funcionar. Está bien, es un grupo de formación, pero donde también hay cosas, emociones que se ponen en juego, uno habla de cuestiones personales, hay una especie también de proceso psicoterapéutico. Y así todo con el Zoom funcionó, porque hay trama grupal. Si hay trama grupal, el grupo funciona, más allá del dispositivo el que se use. ¿Sí? Lo importante es que haya circulación grupal, que se manejen las ansiedades que pueden surgir grupalmente, no todo lo que decía Pillon, que la palabra circule, que los liderazgos circulen. Este, bueno, eso, si eso funciona y hay trama grupal y se resuelve una tarea clara que tenga el grupo va a funcionar aunque sea virtualmente. Cualquier grupo de lo que sea, de terapia, de trabajo, de lo que sea. bien. Cuando eso no funcione y falle, bueno, el grupo va a fallar. ¿Sí? Eso va a pasar. Dice en la En la presencialidad, presencialidad también. claro, Y sí, en la presencialidad, claro, hoy digo con el distanciamiento, con el barbijo, con el alcohol, o no, o la ausencia de todo eso, pero eh, sí, yo creo, a ver, yo tal creo cual, que lo importante es la intención. La intención es cuál es. Si la intención es, mientras haya una, digamos, una buena intención, me parece que está, digo, es el deseo, ¿no? El deseo de encontrarse y de trabajar con las particularidades que tenga. Yo, mira, me acuerdo para llevarlo, sacarlo de contexto, pero digo, me acuerdo hace un tiempo atrás, la actriz Marilú Marini estaba dando una charla y yo le pregunté cómo hacía para actuar a Samuel Beckett, ¿no? Porque las obras de Samuel Beckett, para quien no conoce, tiene marcado hasta la cantidad de pestañeos que tiene que hacer el actor, ¿sí? El texto, los puntos suspensivos, hay 5 pestañeos, el actor mira para acá. Entonces yo decía, ¿cómo haces digo, para divertirte siguiendo todas esas marcaciones? Y ella me dijo, en realidad seguir esas marcaciones hace que sea divertido. ahí está. Cuando hay un dispositivo claro y unos lineamientos claros. Claro, Después lo otro se va viviendo, pero vos fíjate, nombrás justo un detalle que es corporal, es una práctica corporal. Y por ejemplo, vos mencionás el teatro, y el teatro hay todo un abordaje que se trabaja corporalmente. Y después eso desencadena una expresión, una facilidad para expresarlo, una emoción también, ¿no? Hay toda una línea que entra al trabajo teatral desde el cuerpo, y no tanto desde la imaginación solamente, de posicionarse a ver qué me pasó a mí, ¿no? Toda esa vieja escuela claro. y que neurotiza mucho, ¿no? Y se trabaja con otros dispositivos. Son cambios corporales, es una dramaturgia corporal la que vos nombrás de Beckett. Y a través de esos cambios corporales vienen cosas, y sí, por ahí te divertís y la pasas bien. Y si lo aplicás en la presencialidad o en un dispositivo de contacto virtual, termina por ahí siendo lo mismo. Después están las preferencias. Yo en líneas generales, y mucha gente también, vamos a preferir la presencialidad, porque estás ahí cerca y hay otras cosas, una tridimensión que por ahí un poco se pierde en los dispositivos estos. Pero ojo, a no invalidarlo, porque fue una de las grandes sorpresas de la pandemia y de estas cuarentenas, aislamientos, modos diferentes de producción, empezar a trabajar y a crear, fue lo virtual, que antes estaba, no es que fue un invento de ahora, estaba pero más perdido en un segundo plano.
Era en algunos lugares que se laburaba más así. Y con la pandemia le dio mucha fuerza a estos contactos virtuales y a través de la pantalla. Y son potentes también, son potentes, sí, y traen cambios. Siempre y cuando, vuelvo a nombrar, tenga sentido lo grupal. Lo que tiene que funcionar es el grupo, no la virtualidad del dispositivo. Si el grupo funciona, algo de eso va a funcionar, de la grupalidad va a funcionar. Sí, a veces puede ser un impedimento engorroso, por ejemplo, la señal que se corta, ¿no? Que parecen sesiones de espiritismo. ¿Me Claro, escuchás? ¿Estás ahí? ¿Tenés el micrófono apagado? Todo eso que nos produce mucha gracia. Bueno, sí hay impedimentos, claro, sí. los hay, pero son partes del dispositivo tecnológico, Es son más partes de la técnica, complicado, digamos. digo, es un poco más difícil hoy lo grupal que antes de la pandemia. Yo creo que es un poco más difícil, digo, porque hay que tener en cuenta estas dificultades que antes no estaban. Pero también, por otro lado, creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de lo importante que tiene lo grupal, que por ahí antes no nos dábamos. Exactamente, sí. Importante que es la necesidad de contacto, la necesidad grupal de tacto y contacto con los demás cuerpos, con las demás personas. Y no me refiero solo al contacto físico, estar en un espacio común, no en un espacio radiante, la mirada, la cercanía de la voz, todo eso que te da otra prestancia en lo presencial que tal vez se complica en lo virtual. Eso sí, y uno valoriza eso, uno lo valoriza cuando vienen los encuentros. Hoy que tuvimos, por ejemplo, un pequeño picnic yo soy profe, bueno, y con los alumnos de jóvenes adultos, ¿no? Hicimos una pequeña reunioncita en una plaza y era estar ahí, viste, estar ahí presentes y además en contacto con la naturaleza, además eso. Y eso se valoriza mucho. Después de todo un periodo de dificultad, de aislamiento, o de clases en lo presencial, pero también con poca gente, o con un grupo sí, otro no. Bueno, con todo lo que ya sabemos que pasó durante todos estos meses de este año. Entonces ahora los reencuentros más presenciales, más ahí como del cuerpo presente, uno le da mucha valorización, mucha importancia. Y disparan muchos afectos, ¿no? Afectaciones, que es un término que suena por ahí raro, pero a mí me encanta, que es también de la filosofía de, Espinosa. de Spinoza y de Deleuze, que Mm, Deleuze lo toma de Spinoza, el afectarse. Nos afectamos entre los cuerpos y las personas nos afectamos el uno al otro. Hay afectaciones, que son movilizaciones del afecto, ¿no? Pero no solo de eso, también de las ideas, de las sensaciones corporales. Hay afectos, afectaciones sí. entre los seres. Es así. No sé si alguien más por ahí quiere comentar algo, hay otras preguntas, o vos tenés también alguna pregunta. Eh, no, a mí me encanta escucharte y charlar con vos, Leo. Digo, pocas veces uno tiene la oportunidad de encontrarse con alguien que sabe y que al mismo tiempo está dispuesto a hablar y a conversar, ¿no? Digo, ojalá que haya mucha gente más así. Eh, Y yo creo que hay mucha gente, sí, sí, que si uno busca, encuentra. Bueno, sí, igual gracias por siempre tus comentarios siempre que son tan afectuosos y tan importantes. Así que muchas gracias. perfecto. Y bueno, y a los que nos escuchan también, que se quedaron más de una hora y media, Sí, 1 hora 45 ahí escuchando. ya vamos a empezar a comer, ¿viste? Quizás alguno estaba cenando, estaba comiendo mientras nos escuchan. Si sabíamos, preparábamos para brindar también, un brindis, Sí, es verdad, es verdad. tal cual. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse. Quienes llegaron más tarde, sepan que va a estar la charla en un ratito subida para verla desde el principio. Me parece que ha sido como un panorama muy completo de las terapias corporales expresivas en Estados Unidos, en Europa y en Argentina, por lo menos de lo que
de lo que vos conocés, Leo, y Sí, humildemente, hay más cosas seguramente, hay muchas más cosas, sí, claro, pero ese es un aporte humilde, recorridos que uno fue leyendo. A mí me gusta mucho investigar y diferentes psicoterapias, incluso de otras orientaciones, también he leído cosas de sistémica, he ido a talleres, soy como un buscador de no cerrar, no hay que cerrarse, no hay que cerrar los sentidos. claro, Si algo me gustaría que quede de esta charla, hay que abrir una epistemología abierta, no cerrar los sentidos, en ambos, en ambos sentidos, valga la redundancia, no cerrar los sentidos de uno, pero también el sentido de lo que significan las cosas. No quedarse con una opinión, con algo cerrado, sino que hay que abrir y multiplicar. Y ojalá se pueda lograr esto también que dijimos antes de los tres niveles, ¿no? sí, De lograr cambios en lo singular, en lo grupal y en lo colectivo social que son necesarios, son muy necesarios. Y después lo que me gustaría compartirles, pero como comentario, son unas frases más poéticas acerca de lo corporal. Después yo las voy a poner como comentario dale, en el video. Es de Nancy, que era un filósofo que falleció hace poco, y dos o tres frasecitas que incluyen lo corporal, que son muy lindas para mí, a mi entender, y muy verídicas además. Eso se los voy a compartir después. dale, dale, La parte literaria, poética. dale, genial. Bueno, un abrazo grande, Leo, gracias. Un abrazo grande a vos, muchas gracias, y disponible cuando quieras seguimos charlando. Y muchas gracias a los demás también, a los espectadores y a los que lo verán después. Abrazos diferidos a todos. Abrazote, chao. Abrazo grande, chao, chao, chao.